Yo creo que el derecho laboral debería ser un ramo del colegio. Sí. Porque, o sea, ya decías tú ser emprendedor, trabajador, empleado, o también, ay, ¿por qué no decirlo? Se te da que tu papá tenía una empresa y después te fuiste a ser empleador. Tienes que saber derecho laboral, tienes que saber cómo se realiza un despido, ya sea trabajador o empleador, cómo se firma un finiquito, tienes que saber cuáles son tus derechos laborales al momento de desarrollar tu empleo. El trabajador informado jamás será vulnerado con fuerza y coraje. Queridos trabajadores informados, bienvenidos a un nuevo episodio de Legalmente Cristina. Como siempre tenemos un invitado increíble que los va a saludar inmediatamente. 25 de septiembre es su cumpleaños. Signo Libra, 33 años, candidato a diputado y también del Partido Liberal. Con nosotros tenemos a Christopher Valdivia. ¿Cómo estás? Bien, Cristina, muchas gracias por la invitación, al equipo también hoy día por toda esta entrevista que vamos a tener hoy día. Así que agradecido por el espacio y yo feliz de estar hoy día con los trabajadores informados. Muchas gracias a ti por tu tiempo, porque imagínate, al día de hoy tu tiempo vale oro, literalmente. Una campaña intensa, estamos en campaña intensa. Cuéntame, ¿qué te motivó a decir, quiero ser diputado, vamos, por la legislación de las Sí. leyes, el rol fiscalizador, etcétera? Sí, yo creo que tiene que ver con una decisión bien personal y bien desde muy de joven, digamos, que tiene que ver con convicciones sociales y políticas de servicio público. Digamos. Tengo que decir que tú eres trabajador informado antes de ser candidato. Sí, así es. Sí, yo soy un seguidor de tus redes, de tu podcast, de todo en general. La sigo hace mucho tiempo. Me parece muy entretenido además el material, digamos, como generalmente nos pasa como en política y también a los expertos, que muchas veces se dice que se hablan en complicado, digamos, como que hablan complejo, Sí. la gente le cuesta entender lo que están explicando, tanto a los intelectuales, a los políticos, a los expertos. Yo creo que lo bueno que tiene tu podcast es que los trabajadores informados se pueden informar de una forma muy didáctica, muy fácil de entender también. Entonces, yo por lo menos soy un seguidor de tus redes hace mucho tiempo y me parece fantástico hoy día poder estar aquí contigo. Así que de verdad muy agradecido por la invitación. Gracias a ti. Bueno, yo siempre digo, yo soy una eterna defensora de la democracia. Al día de hoy nadie sabe, soy demasiado facha para un sector, demasiado comunista para el otro. Muy liberal entonces, muy Sí, liberal. me pasa que a mí me gusta que la gente se informe. Eso es para mí el rol principal. Que la gente después en su casa pueda reflexionar y decir, mira, me gustó esta propuesta, me gustó la otra, me convence el candidato. Pero finalmente lo que yo hago en este rol que decidí hacer en la temporada del podcast, que traigo a los candidatos, que aceptan mis invitaciones, por supuesto, es informar a la gente, mostrar y que la gente decida en su casa, sin interferir, digamos, en la decisión de las personas. Para mí eso es muy importante y yo creo que al día de hoy hay que defender la democracia bajo todo respecto, seas muy de izquierda o seas muy de derecha. Sí, claro. Yo creo que, bueno, hoy día los tiempos están complejos, digamos. Tan complejos, la situación política es compleja, digamos, como hay extremos que avanzan, digamos, y el centro político medio se pierde en ese camino. Y claro, yo creo que la defensa de la democracia y los derechos humanos bajo todas circunstancias son líneas y banderas que quienes creemos en la democracia tenemos que defender. Yo, a propósito de lo que tú me decías como de la información, yo creo que la información es poder también. Sí. Entonces, yo particularmente que aspiro a ser candidato a diputado por comunas populares, digamos, Maipú, Cerrillo, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, la provincia de Chacabuco, Colina Lampa Tiltil, que tiene una fuerza de trabajo, una fuerza de clase trabajadora bien importante. Creo que este tipo de plataformas son muy, muy útiles para ellos, para informarse y para que también estén al tanto de cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus deberes y también puedan, que sepan cuál es el camino para poder acudir en caso de, digamos. Yo creo que el derecho laboral debería ser un ramo del colegio. Sí. Porque, o sea, ya decías tú ser emprendedor, trabajador, empleado, o también, ay, ¿por qué no decirlo? Se te da que tu papá tenía una empresa y después te fuiste a ser empleador. Tienes que saber derecho laboral, tienes que saber cómo se realiza un despido, ya sea trabajador o empleador, cómo se firma un finiquito, tienes que saber cuáles son tus derechos laborales al momento de desarrollar tu Claro, empleo. y de ambas veredas, digamos, empleador o trabajador. Es muy Absolutamente. necesario. Yo estudié contabilidad en el colegio, entonces a mí me pasaban un ramo de derecho laboral en el colegio. Lo disfrutaba mucho, fantástico. O sea, porque además, como decías tú, pues hay información, y esa información es poder, digamos, como en definitiva,
cuando tú ya después accedes al campo laboral, ya sabes más o menos cuáles son tus obligaciones, por qué cosas, por ejemplo, te pueden despedir, qué cosas no tienes que hacer, qué cosas sí puedes hacer, y cuáles son tus derechos también en el marco de la protección también del trabajador. Así que por ende yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es una materia que debe ser también de conocimiento general. No solamente para el profesional, digamos, no solamente para la persona que se dedica a recursos humanos, a derecho laboral, entre otras cosas, sino que de Para conocimiento todos. general, porque hay gente que decide emprender, por ejemplo, que no necesariamente estudia una carrera, sino que tiene una habilidad para hacer negocios. Hay gente que tiene mucha habilidad para hacer Sí, negocios y que de repente emprende y su negocio agarra vuelo y terminan con grandes pymes, con mucha gente contratada y requieren también tener conocimiento en general de qué se trata tener una relación laboral. Y esa relación laboral tiene varias aristas también de cómo trabajarla, cómo gestionarla también, y no necesariamente una pyme, digamos, y no digo del microempresario, sino que de una pyme que tiene trabajadores, entre otras cosas, generalmente no tienen departamentos de recursos humanos con no, encargados de clima laboral, no, o no sea, existe. el departamento de recursos humanos en esas empresas son liquidadores de sueldos, son personas que se dedican a las remuneraciones, Claro. pero que no necesariamente tienen que ver con El contador. o contadores, por ejemplo, claro. Entonces, no necesariamente son personas que se dediquen a clima laboral, a relaciones laborales o a materias de derecho laboral. Entonces, Y generalmente esa gente son los que eventualmente cometen errores y se vuelven malos empleadores. exacto, ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. claro. Entonces, si lo tuviéramos desde un primer momento, imagínate que te enseñan tanto rato el mínimo común múltiplo, el seno, el coseno, y uno gasta un montón de tiempo. Y yo te digo que en 35 años, jamás. No, fíjate. No, sabes que como que soy abogada, pero en la matemática me iba bien. A mí al contrario, me pasa que soy contador editor, tengo distintas especializaciones, tengo un MBA, magíster, etcétera, pero muy relacionado al área de economía y negocio y matemática, y en mis primeras etapas sufrí harto con matemáticas. Y no sé por qué los caminos de la vida me terminaron llevando a esa profesión, digamos. Porque no son los que tú esperabas, no son los que tú querías, Claro, no son los que tú pensabas. Exacto, pero creo que la matemática tiene algo importante igual y que abre el pensamiento lógico Sí, también. claro, sí. Entonces, claro, uno cuando está en el colegio dice como, pero ¿qué es? Las matrices, etcétera, pero la lógica, pero claro, eso va abriendo un pensamiento lógico El derecho laboral de resolución de problemas. El derecho laboral tiene mucho de lógica. Mucha gente dice, no, es que el derecho laboral está para los trabajadores y los trabajadores siempre ganan las demandas. Sí, pero ante la negligencia de los empleadores. Así que, ojo, y el Código Laboral es un piso que pone para evitar los abusos a los trabajadores, porque se entiende que los trabajadores son la clase más golpeada, Claro. ¿ya? O sea, porque hay una brecha también claro, en la Exacto, relación, digamos. existe una brecha. Entonces, ¿qué viene a hacer el Código del Trabajo? A poner un piso. Claro. Pero tampoco es un piso donde tú digas, oh, el pobre empleador que mira cómo lo vulneran. No, es un piso muy estándar. Claro. Y la gente que critica mucho el Código del Trabajo, yo creo que es alguien que nunca en su vida se lo ha leído, Claro. ni tiene mínimo conocimiento. Porque en definitiva también, claro, si bien establece los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, pero también establece estándares también para el empleador y también en una Son de medida... sentido común. Y claro, sentido común, que Sí. tiene mucha razón de serlo, digamos, pero también establece efectividades para el empleador, sus medidas de resguardo también para ellos no sentirse expuestos también en la Exacto. relación laboral. Existen causales de despido en el artículo 160 que habilitan al empleador a despedir a las personas que cometen errores graves. O sea, obviamente faltar 2 días seguidos al trabajo es un error grave si un señor en la casa. Señor en la casa, trabajador informado, usted no puede faltar al trabajo. Nunca. A no ser que esté gravemente enfermo, un hijo esté gravemente enfermo, que necesite recurrir a una institución, Claro. digamos, de salud o algo por el estilo, se entiende. Como- Si falleció su padre, si falleció su madre, si se casó, una buena noticia, si tuvo un hijo, Exacto. de perogrullo. Hoy día se está tramitando la posibilidad de proyectos de ley a propósito de la muerte de mascotas también, por ejemplo. Sí, también. Claro. El día de tu cumpleaños también Exacto. podría ser otra Vamos cosa. a grabar un video que diga como usted no lo haga. Claro, tal cual. Usted no lo haga con Cristina Melo. El otro día grabé, ¿has visto alguna vez en Instagram? Maeva, elegancia con Maeva. Dice, elegante, vulgar. Ah, sí. Ya, entonces el otro día hice un video que decía, a tratar mal a tus trabajadores, no empleador, no lo hagas, es vulgar. y puse Claro. el video inspirado en Maeva y ella puso, excelente. Ah, te comentó. Sí. Fantástico. Sí, y ella tiene
1 millón de seguidores, Fantástico. no sé, a lo largo de... Bueno, tú igual tienes harto. Sí, pero 1 millón de Tienes muchos seguidores, no, seguidores. no, todavía no, algún Pronto, día. pronto, pronto. Vamos para allá. Claro. Oye, cuéntame, ¿cuál fue tu primer trabajo formal y cuánto ganabas? Mi primer trabajo formal fue a los 19 años. En la formalidad, digamos, con un contrato, trabajo, entre otras cosas, y ganaba 350.000 pesos. Y eso en, un si no me momento, equivoco. en el momento de la vida, no, no era. Era harto más que el sueldo mínimo en ese momento, po. Creo que era cercano al sueldo mínimo, Porque, mira, no, te lo ¿o aseguro no? que no. Porque eso de cuando yo empecé No, a era más, trabajar, sí, sí, era más. cuando yo empecé a Estaba trabajar, como en 240, creo, en ese sí, tiempo. mira, 276.000 pesos era Ya, cuando yo empecé a trabajar el año 2015. Hoy ya. se me cayó el carnet, roto, en el suelo. Pero el año 2015 yo empecé a trabajar y el sueldo era 273, 276. Ya muy pronto subió a los 300, después 310, y así fue, era donde está el día de hoy, que estamos en 529.000. Así es. Pero si tú me dices que a los 19 años, que estamos hablando de más de 10 años, pues ya 14 años atrás, ganabas más que el mínimo. Sí. ¿Sí o Fue sí? mi primer trabajo como asistente contable. Perfecto. Era asistente de contadores. ¿Y tú sabías que tenías leyes sociales, que pagar las Sí, imposiciones claro. y todo Sí, eso? claro, porque había estudiado contabilidad. Ya. Entonces, como había estudiado contabilidad, había tenido ramos de derecho laboral en el colegio, entendía más o menos eso. Yo trabajo desde los 19 años con contrato, nunca he tenido una laguna laboral. Por Ya. ende, Ajá, siempre sí. para mí ha sido una preocupación Tu eso. FPS viene buena. Sí, sí. Sí, ojalá, digamos. Ojalá, Esperemos, ojalá, esperemos. claro. Pero claro, nunca he tenido lagunas laborales porque para mí siempre fue, bueno, esto tenía que ver con mis papás también. Mis papás siempre dignificaban mucho el trabajo, entre otras cosas. Oye, pero ojo, Sí, te voy a interrumpir aquí. sí. El trabajo no dignifica. Sí, sí, el sueldo. El salario Sí, dignifica, porque sí, los esclavos trabajo tenían. sí, claro. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Mi papá lo dignificaba en términos de, como en términos valóricos, digamos, Sí. como de ser una persona útil en la sociedad, entre otras cosas, como desde ahí. Y siempre, yo trabajo desde muy chico, como desde los 15 años más o menos, en los pololitos que dicen uno Sí. por ahí. Fui empaque siempre, siempre. Con autorización de tu padre o madre. Exacto, sí. Yo trabajé a los 15 años, mi primer trabajo fue en el ICI del Mall Arauco Maipú como empaque. Ujú. Trabajé ahí toda la educación media como empaque. Y después en la universidad, cuando en mis primeros años de universidad, entré a trabajar como empaque también, en los primeros años, hasta que apareció todo este tema de las empresas que empezaron a aparecer Sí, lo externo. claro, y que Sí. después te empezaron a operar un turno, y ahí como que Sí, después sí. se desvirtuó todo eso, bueno, y después vino todo el tema de las bolsas, entre otras cosas, y ya después desaparecieron. Sí. Pero para mí fue una tremenda ayuda. O sea, Sí, claro. haber trabajado todos esos años en esto me permitía, yo soy de una familia de 4 hermanos, entonces me permitía a mí poder tener para mis propios gastos, digamos, para estudiar, típico que uno va al colegio, después quiere ir a comer algo con sus Claro. compañeros, claro, y una familia de clase media con 4 hermanos. No todos tenemos mesada. Exacto. Así tal Entonces, cual. ese trabajo me ayudó mucho, estoy muy agradecido de los empaques, digamos. Y después, bueno, trabajé en de radiotaxi, trabajé conduciendo mientras estudiaba de noche, digamos, hasta que encontré mi primer trabajo como asistente contable. Oye, pero como radio taxi trabajabas para una persona que era dueña del taxi. Sí, Ah, ya. ¿Y ahí exacto. tenías contrato también? No, ahí no tenía. Sí, porque sabes que al día de hoy, o sea, una figura bien, bien compleja para los taxistas. Ajá, Ya el código del trabajo, o sea, la jurisprudencia ha determinado que el taxista propiamente tal no es un prestador de servicio, no es un trabajador del código del trabajo. ¿Por qué? Porque tú le prestas servicio al taxi, pero ese taxi tú después te lo llevas a tu casa a dormir. Y al otro día sales a la hora más o menos que tú quieras. Tienes ciertos pactos de decir, oye, tenéis que... claro, de coordinación. Claro, de coordinación. Pero finalmente, si tú en algún momento tuviste cualquier urgencia, te vas a tu casa, haces lo que tengas que hacer o el trámite que tengas que hacer y vuelves a trabajar. Es decir, que no hay una subordinación y dependencia. No así el colectivo. ¿Por qué? Ah, porque el colectivo tiene una línea. Sí, Exacto, y tiene una línea y tiene turnos. Hay una persona que trabaja en la mañana, hay otra persona que eventualmente trabaja en la noche, porque no hay colectivos, o sea, hay colectivos que trabajan toda la noche, pero no todos. claro. Entonces es distinto. El dueño del ¿cómo se llama? Del colectivo tiene mucho más rango de poder solicitarle al colectivero, Mm. digamos, cumple la línea, cumple el rango, esto es así, Con a esta horarios, hora tenéis que etcétera. estar pasando más o El menos por taxi, acá. bueno, el taxi es libre. El Exacto, taxi es libre, claro. exacto. Sí, Así bueno, que, en ese tiempo, estoy hablando hace harto tiempo atrás, eh, no recuerdo muy bien, pero claro, tenía que ver con una relación más libre, digamos. sí, Era más de auto a cargo, libertad, porque además como yo estudiaba,
en la noche en la universidad, me permitía ese tipo de trabajo poder Claro. tener flexibilidad para estudiar, para ir a la universidad, entre otras cosas. Y después de eso, me llegó mi primer trabajo como asistente contable y ahí ya yo trabajé hartos años en contabilidad y auditoría. Yo me especialicé en tributaria mucho tiempo, hice diplomados en reforma tributaria, entre otras cosas, como consultor tributario y después, en los caminos de la vida, me llevaron a la transformación digital. Empecé a trabajar en todo lo que era sistemas de automatización con sistemas impositivos, remuneración, entre otras cosas, y creábamos software. Y ahí me dediqué mucho tiempo a eso. En una empresa terminé. Mi último trabajo en el sector privado fue como gerente de negocios en comercialización de transformación digital. Hasta que di el paso a trabajar En la en la política. política, en el sistema público, Oye, pero digamos. qué increíble tu historia, porque tú tienes 33 años, eres Sí, muy joven, sí. pero para que el trabajador informado de la casa vea que te pusiste a trabajar a los 15. O sea, Ajá, finalmente podemos decir que tú tienes casi 20, 18 años de trayectoria en el mundo laboral. sí, Qué sí. increíble, cómo se nota cuando una persona tiene una trayectoria laboral en donde fue de a poquito, después fue un poquito más y fue un Sí. poquito Bien más. busquilla, bien busquilla. Claro, y al día de hoy, a tus cortos 33 años, puedes decir que tienes una carrera importante como trabajador, has ido buscando nuevos rumbos, como dices tú, los caminos de la vida. Yo creo, sinceramente, te lo tengo que decir, la meritocracia es fundamental. Sí. ¿Sabes qué? No es por sacarle cuña a París y bajo ningún respecto, pero sí yo creo en esto, en que uno parta de a poquito y vaya viendo y vaya probando Sí. vaya viendo cómo es la vida, cómo son las cosas. Ujú. De verdad, te felicito, pero con todo mi Muchas corazón, gracias, Cristina. uno no ve al día de hoy un cabro de 33 años, digamos, con ese punchi, Sí, yo te felicito, porque sí. al día de hoy los millennials somos la última esperanza que queda. Sí, yo creo, bueno, yo creo que tiene que ver con esto que te comentaba de mi papá, como mis padres, incluyo mi mamá también, tenían mucho como esta fuerza de empujarnos a conquistar la vida, digamos, como de salir a buscarla y de no solo sentarnos a esperar. Entonces, y siempre era como, yo soy un agradecido porque tuve educación, mis padres me pudieron dar lo que me pudieron dar y lo demás tuvimos que salir a buscarlo Claro, y siempre, pero siempre con el apoyo de ellos, digamos. sí, Entonces, soy muy agradecido de eso, pero claro, tengo una vida de esfuerzo. Esa vida de esfuerzo no la digo con tristeza ni con ni con odio pesar, del sistema, no, lo digo como tengo una vida de esfuerzo. Me hubiese gustado, sí, que a propósito de la meritocracia, que las condiciones se dieran de forma más fácil, digamos, claro, porque cuando yo iba a la universidad yo tenía amigos o amigos que iban a la universidad y que se dedicaron en esa temporada a ser universitarios, a estudiar, claro, carretear, un montón de otras cosas, y yo tenía que trabajar, digamos. Entonces trabajaba, estudiaba, no soy el único, son muchos en sí, este país claro, que tienen esta dificultad, pero que también lo ven como una oportunidad, sí, digamos. Entonces, yo soy un agradecido de eso, pero a propósito de la meritocracia, como creo que hay condiciones materiales que se tienen que dar en términos de la sociedad y el Estado para que todos podamos partir de la misma base para adelante y para definir claro. ese proyecto de vida que cada uno quiere construir. Yo creo que eso es muy necesario, es decir, eh, en la medida que todos tengamos esa igualdad en términos, y hablemoslo en términos estructurales, educación, de Salud, maternidad, salud, pensión, etcétera, como que todo eso habilite estructuralmente para que una persona en mismas condiciones, independiente de dónde nació, o a propósito de esto de si nació en cuna de oro, de madera, de mimbre, de etcétera, hambre, ay. independiente de dónde nació, Barato ese discurso, no, ¿qué no, querés que te diga? No me gustó nada. pero entiendo la lógica de lo que quiere decir, que en definitiva Sí, tiene que ver con esto, tiene que ver como partamos todos de la misma base y de ahí sí, en adelante vamos con el proyecto de vida que cada uno quiere construir. Eso no se da hoy día sí. hay una dificultad para eso y yo creo que, y por eso también mi decisión también de involucrarme en política, que tiene que ver con esas injusticias que uno ve. Uno puede quedarse solamente en la rabia y decir como, pucha, esa injusticia me da lata, Sí, pero la decisión política es, esa injusticia me da lata, pero me movilizo para que algo cambie. Y pero ahí está la decisión de entrar en a política. mí me molesta el que las personas juzguen a las otras personas por dónde nacieron. Ajá. Eso yo, Y para ambos lados, digamos, sí, sí. para ambos lados, absolutamente. Pero a mí me molesta, porque si tú naciste en cuna de mimbre y tú después trabajaste la vida entera para darle a tu hijo de oro, fantástico por ti, increíble. Si tú naciste en cuna de oro, hiciste todas las cosas mal y tienes que darle a tu vida a tu hijo, lamentablemente o favorablemente, cuna de mimbre, tú también tienes responsabilidad en eso. ¿Me Mm, entiendes? Entonces, para mí, en términos generales, no te puede
marcar para siempre dónde naciste. Uno puede ganarle a la vida con trabajo, con esfuerzo, con de todo y convertir tu cuna de mimbre en Sí, oro o sea, yo creo que, y viceversa también. sí, yo creo que, bueno, eso es la meritocracia, ¿no es cierto? Entonces, Sí, eh, yo creo que eso es lo ideal, eso es lo que tiene que pasar, digamos. sí, Siempre y cuando uno quiera hacerlo también, sí, porque hay claro. personas que no deciden, no quieren ser una persona que vaya a romper el mundo, Sí, digamos. Hay personas que no, que quieren tener una vida tranquila, sí, etcétera. Eso tiene que ver con el proyecto de vida que cada uno decida. Pero yo lo que creo sí es que para que eso pase, porque hay mucha gente que se pierde en el camino, a mí me da mucha lata de repente ver o encontrarme con gente muy talentosa, muy inteligente, muy intelectual, con la que yo he podido crecer o he visto en colegio, etcétera, los alumnos con las mejores calificaciones, mm, etcétera, y que lamentablemente no pudieron ir a la sí. universidad o que hoy día se están dedicando a oficios que sin desmerecerlo, digamos, pero que hoy día ellos podrían tener Tenían más potencial. unas carreras profesionales, intelectuales, como ellos siempre aspiraban, y que lamentablemente por las condiciones materiales no pudieron hacerlo. Entonces, y a esto no me refiero con solamente la gratuidad de la universidad, me refiero con que hay condiciones materiales en las familias que las dificultan, Sí. cuando eres cuidador, por ejemplo, Ujú. de una persona en situación de discapacidad, cuando tus padres enferman, o sea, hoy día a propósito de pymes, digamos, de Sí, trabajo, la salud también es un tema, o sea, las familias son pequeñas pymes también para poder financiar costos médicos. sí. Entonces, hay toda una estructura, digamos, en el núcleo familiar y en la sociedad donde uno nace que también condicionan tu proyecto de vida. Y yo creo que quienes estamos en política tenemos que aspirar a que para que la meritocracia sea tan real y evidente, esto que como si tú trabajas mucho puedes alcanzar tu objetivo, se pueda lograr en la medida que tú tengas educación de calidad, no con vandalismo, no, Sí. o sea, con buenos profesores, digamos, con un acceso universal, donde todos podamos ir. En los países desarrollados, en los estados de bienestar, los hijos de los príncipes van a los Sí. colegios de público, digamos. Estamos Entonces, de acuerdo que al final eso, del día, si tuviésemos educación gratuita de calidad y tuviésemos salud gratuita de calidad, pues uno viviría sí, por lo menos tranquilo, aliviado respecto de ese tema, mucho más entonces se tranquilo. igualaría la cancha Sí. bastante bien. Yo te puedo dar una experiencia personal. Yo tengo una enfermedad. Desde los 25 años más o menos fui diagnosticado con una enfermedad autoinmune, una enfermedad rara, que su costo médico, yo me tengo que hospitalizar cada 6 semanas. Me pongo un medicamento hospitalizado que desinflama mi cuerpo para yo estar bien y tener movilidad entre otras cosas. Yo estuve postrado 2 meses sin poder moverme a propósito de esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene coberturas, No. ni en GES ni en Ricardo Soto. Mm. Y cuesta ese medicamento cada 6 semanas cuesta más o menos como 2 millones de pesos. Hay muchas familias que hoy día no tienen acceso a ese No. medicamento y que están postrados. Yo encontré con el tiempo la forma de poder financiar esto, Ujú. en términos de trabajo, con financiamiento, entre otras cosas, y yo hoy día tengo una salud accesible, digamos. Claro. Pero no es la realidad del chileno. Imagínate una familia de clase media que tiene este tipo de enfermedades, que hay muchas, son enfermedades, Sí. llamémoslas de algodón o del dolor, que Sí. no son visibles y que son de alto costo. Muchas familias no tienen acceso a eso. Mm. Y eso condiciona Sí. materialmente eso, incluso en los trabajos, porque hablemos también de trabajo híbrido, maternidad, Sí. cuidadora. Mucha gente no puede a veces tomar trabajo porque no están las condiciones para que pueda llegar a su casa a cierto horario, retirar a su hijo del colegio. Hay poco acceso a eso, digamos, todavía. Y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, mucho, creo que todavía hay brechas que ir a corregir en eso. Y quienes estamos en política y quienes queremos acceder a estos espacios de decisión, tenemos una tarea por delante en eso. Absolutamente. Oye, ¿sabes cuál es el salario mínimo el día de hoy? ¿Qué opinión te da el salario mínimo? Si no me equivoco, está como en 529.000, Sí, 27.000, algo por ahí, ¿cierto? 29.000, sí. 29.000. Me parece bien. Yo creo que es un tremendo avance de este gobierno, digamos, De haber acuerdo. avanzado en este aumento, digamos, con todas las complejidades que Sí. significa, entre otras cosas. Independientemente que la gente diga, pero es que ahora está todo más caro, ya, porque eso no era. A ver, cuando se dio el aumento, nadie esperaba que la inflación fuera la que está haciendo al día de hoy. Claro. La gente está mal si piensa que la inflación es a raíz del sueldo Sí, mínimo. claro, yo creo, perdón, mira, yo creo que el sueldo mínimo es algo necesario, Sí, es muy necesario en términos en cuanto está hoy día. En los sí, últimos 10 años, hace 10 años el sueldo mínimo estaba en cuánto, 240 y algo. sí, O sea, tampoco es que haya crecido tanto el sueldo mínimo, sí, cuando los precios de todo también han subido. O sea, sí.
hace 10 años, con un sueldo mínimo de 250.000 pesos, Ajá. los arriendos ya estaban por sobre eso. Sí, Ya pero estaban por la sobre eso. canasta básica uno la compraba. Exacto. Al Pero, día de hoy, y claro, pero tiene que ver con que en definitiva ese sueldo mínimo siempre se está pensando en base de costos. Por ejemplo, ya, con 250.000 pesos, ¿te alcanzaba a pagar un arriendo? No. no. Ya para la canasta familiar, sí, probablemente en ese periodo. Hoy día ya no, digamos. Entonces, claro, el aumento del sueldo mínimo a esta fecha, muy necesario. Pero hay algo que a mí me dificulta cuando se habla de esto y que tiene que ver con sueldo mínimo no es solamente para efectos de poder adquisitivo para el Claro, trabajador, sino que también tiene que ver con cuáles son las condiciones materiales, y volvemos a las condiciones materiales, también para los empleadores, digamos. sí. Porque la mayor fuerza laboral del país la tienen las pymes, no las tienen las grandes El empresas. 70%. Exacto, son las Y pymes. estamos de acuerdo que las empresas, el otro 30%, que son las empresas gigantes, estamos hablando de Y esas son las McDonald's. que más sueldo mínimo pagan. Oye, pero ¿tú crees que ellos tendrían problema en pagar 700.000 No, pesos? para nada. O sea, para ellos el sueldo mínimo es Para irrelevante. nada. A ¿Me eso me entiendes? refiero, como las condiciones para las pymes, para que esto pueda ir generándose de buena forma y podamos ir teniendo más aumentos de sueldo mínimo, tienen que ir también, el Estado tiene que ir en ayuda también de las pymes, Absolutamente. porque hay una carga también sobre Sí, ello, y también tiene que haber un tránsito para eso, porque tiene que haber un sano equilibrio en eso sí. también, Le ¿cierto? pegamos las canillas todo el tiempo a los empleadores, Claro. a las empresas, pensando siempre que la empresa es esta de Horst Polman o es Sí, po. del el conglomerado Falabella, etcétera, Mm. etcétera. Y resulta que no. El Sí, po. 70% de la fuerza trabajadora, bueno, del 70% de las empresas en este país son las pymes, son el emprendedor en su casa, el que sale adelante, el que deja su trabajo porque Exacto. le fue mejor en su mundo más Sí, y que tiene independiente problemas de liquidez también y y que para entre otras. poder crecer tiene que Sí. contratar a una persona. Si yo pienso, y perdóname que te diga, pero yo ya te ofrecí off the record todas las ayudas había ahí para ver si salimos electos, Vamos a digamos, sacar proyectos de ley juntos, así claro. tal cual. Pero yo creo que tiene que haber, si hay subsidios para todo, tendría que existir un subsidio para el sueldo mínimo para todas aquellas pymes y microempresas, porque el día de hoy la pyme está en una cosa y la Sí, microempresa está en no, otra. claro. Yo creo, claro, esas ayudas están, digamos, pero claro, que hay que revisarlas, porque si queremos que esto se mantenga, digamos, con este nivel de aumento, hay que ir revisándolas porque obviamente no podemos desestabilizar tampoco a la fuerza emprendedora, que es la mayor, Claro, que es la que convoca la mayor parte de la fuerza laboral del país. Pero los trabajadores también lo necesitan. sí, Los trabajadores también necesitan tener mayor acceso a su sueldo. Ahora, algo que a mí me molesta mucho, y es que en nuestro país permanentemente hablamos del sueldo mínimo, porque las empresas, digamos, los sí, grandes sí, los empresas, grandes, pagan el sueldo mínimo. sí. Pero en otras empresas el sueldo mínimo, o sea, en otras empresas, en otros países el sueldo mínimo no es ni tema porque nadie Nadie paga el lo sueldo paga, mínimo. sí. Es decir, la gente está hablando de la relación laboral y paga lo que corresponde a su trabajo, entre otras cosas, pero aquí se habla del sueldo mínimo porque el chileno, digamos, pillo, como Sí, estos grandes empresarios, digamos, sí, etcétera, van e intentan pagar lo menos posible. sí. Y además a veces con sobrecargas laborales, porque, bueno, hay pymes buenas y hay pymes malas también. Hay muy buenos empleadores y Pero hay muy malos empleadores. es lo que he dicho la vida entera. Sí, La vida entera uno dice, porque aquí, la siguiente pregunta es, ¿crees que existe una brecha entre trabajadores y empleadores? sí, sin duda, Existe, sin duda. es un hecho. Y mientras los empleadores no entiendan que no sobreviven sin los trabajadores y los trabajadores no sobreviven sin los empleadores, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Exacto. Y que yo también creo al día de hoy, perdóname el comentario, pero que a la vez es lo que genera la polarización política. O bueno, sin duda, porque en definitiva ahí también hay una cierta lucha de clases también. Claro, Eh, yo creo que como o sea, hay empleadores malos, porque hay empleadores malos, por y hay supuesto, empleadores buenos, digamos. tal cual. Yo creo que Los empleadores no son malos, hay malos empleadores. exacto. Y al revés también, Claro, yo los creo que, trabajadores no son bueno, malos. esa es una muy buena diferenciación del caso, digamos, porque no todos los empleadores son abusivos, No, hay muy buenos empleadores. Yo he tenido muy buenos empleadores, yo he sido trabajador muchos años, como te comenté, yo he tenido muy buenos empleadores, como también he tenido muy malos. también. Eh, y ahí por eso un trabajador informado, Jamás será vulnerable. exacto, claro, porque en definitiva cuando tenéis malos empleadores tú tienes que ejercer también tus derechos, Claro digamos. que sí, Y cuando hay muy buenos empleadores uno también tiene que ser agradecido de eso y también absolutamente.
Y claro, y tiene que trabajar en eso. Ahora, de que la brecha existe, existe. Por eso también existe la libertad sindical, entre otras cosas, Sí, porque el empleador siempre va a tener ejercer un poder sobre el trabajador porque es sí, el que toma la decisión, digamos. Hoy día, bueno, el trabajador tiene otras facultades también hoy día, si es que ve que no se están cumpliendo sus condiciones, se puede autodespedir, etcétera. sí. Condiciones que quizás antes no eran tan evidentes, pero hoy día también tiene esas facultades, digamos. Pero, pero esa brecha existe y esa brecha mientras exista va a haber dificultad y obviamente hay polarización y eso también, eso también es política, digamos, también como Sí, en términos todo es de... política. Exacto, todo es política. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con nuestra cultura ética también de cómo existe este vínculo entre cómo un trabajador ve a un empleador y cómo un empleador ve también al trabajador. Yo creo que tiene que haber, por eso cuando llegó como toda esta marea de desarrollo organizacional, cultura Sí, organizacional, yo creo que es algo bueno, porque en definitiva cambia también las estructuras de cómo uno piensa el trabajo desde el trabajador, incluso desde el empleador o incluso cuando te toca hacer mando medio, claro. de cómo uno lo piensa de esa relación. Y esa relación creo que es una relación humana. Y esa relación humana, como toda relación, tiene alto y bajo. Absolutamente. Y uno tiene que saber también cuáles son los límites de eso, como cuándo es una relación laboral que está con un alto y bajo, con dificultad, o cuando eso ya pasa un límite para ambos lados, ya sea para el empleador o para el trabajador, donde el trabajador tenga que, o sea, el empleador tenga que despedir o el empleado renunciar, autodespedirse o denunciar, digamos. Así tal cual. Oye, ¿qué opinas tú de la ley Karim? Yo creo que es un tremendo avance, pero todavía está muy al debe. Eso creo. Yo creo que la ley Karim es una, bueno, a propósito de cómo nace también, de todo el proceso Sí. legislativo, entre otras cosas, yo creo que viene a hacerse cargo de un problema evidente en la fuerza laboral, digamos, también de los trabajadores, de lo que viven diariamente, eh, por estos malos empleadores, digamos, Sí. que pasan. Entonces yo creo que es un tremendo avance la ley, pero tiene muchas dificultades de aplicación de la ley, digamos, y también creo que está siendo mal utilizada en algunos aspectos Absolutamente. y genera también una sobrecarga. Yo creo que, claro, los procesos de las leyes están pensados en términos legislativos y después ya pasan por reglamentos, otras cosas, pero yo creo que esta ley particularmente, que es una ley nueva, ¿no? Necesita tener perfeccionamiento. Que mira, a mí me pasa una cosa. La ley Karim, a mí estoy igual, pero 100% de acuerdo contigo. Ni se necesitaba, hacía falta, es una ley llena de buenas intenciones, Ujú. pero pésimamente implementada. Al día de hoy no es distinto a lo que ya existía antes en una investigación por acoso laboral. Mm. ¿Me entiendes? Vino a arreglar ciertas cosas, pero te prometo que cambia cero. No le da indemnidad a la persona que denuncia. O sea, yo puedo ir a hacer una denuncia y mi empleador me puede despedir al día siguiente. No, no hay ninguna sanción que diga, bonito sería pensar que tuviese, pero no. No hay ninguna sanción después al empleador que despide a una persona que denunció a Lecarín. Ujú. Está mal. Tiene que tener la No persona hay protección, indemnidad digamos. a lo menos los 90 días que dura la investigación. Después tendría que haber una sanción para aquellas denuncias que resultan falsas. Debería. Debería. Sí. O sea, para que la gente tenga miedo y que diga, no, qué miedo ir a denunciar. Esto es para algo realmente Y eso en términos generales, importante. no solo en términos Exacto. La laborales. Sí. sanción no tiene por qué ser el despido. Mm. Una amonestación, si tampoco yo voy, o un pago de algo. ¿Sabes que 25% del sueldo de este mes se te descuenta por hacer una denuncia falsa? Ujú. No sé, digo, como a modo de ejemplo, pero sí también creo que no podemos dejar pasar que por lo menos existe. Y yo creo que es más fácil mejorar una ley que hacerla Sí, nacer. claro. Por eso digo que las leyes se perfeccionan. Sí, Y claro, eso necesita voluntad. claro. Necesita voluntad política en partida, Sí, porque obviamente el perfeccionamiento de una ley es un proyecto de ley, por ende necesita voluntad para que pase por las comisiones de trabajo. Chile tiene un sistema bicameral, por ende tiene que pasar por ambas cámaras, etcétera. Yo creo que tiene hartas dificultades. Yo creo que hoy día además genera una sobrecarga laboral para la dirección del trabajo, sí. que yo creo que es súper colapsada, O digamos. hay que darle recursos. Exacto, porque eso es otro tema. Creamos 5 leyes nuevas para los trabajadores, que está fantástica, las aplaudo todas, pero no le dimos más fuerza a la inspección del trabajo para que se dotara más platita, más presupuesto. Nadie pensó en Claro, eso. eso yo creo que, bueno, a propósito de esta campaña de diputados, la ley de presupuesto, entre otras cosas, que se votan en el Congreso, digamos. Pero creo que, claro, ese es un error permanente de la generación de ley. Hoy día,
me pasa que hoy día a los diputados se les evalúa ya por su asistencia al Congreso, por si están en territorio, otras cosas desplegándose, fiscalizando, pero también lo evalúan mucho por cuántos proyectos de ley presentan. Siempre como que hacen esa pregunta y aparecen en sus informes de las cuentas públicas, presentó tantos proyectos de ley a la ciudadanía, al trabajador informado. Pregúntale a su diputado cuántos proyectos de ley se convirtieron en leyes. Sí. Ese es el problema, porque en definitiva no saco nada en 4 años presentar 200 proyectos de ley si no tuve la capacidad política de sacar uno adelante. Entonces, claro, hay diputados o candidatos que van a venir y van a ofrecer 20.000 reformas a la ley Karim, pero capacidad política para que eso se convierta en ley, para gestionar políticamente, para dialogar. Por eso es muy importante votar por personas dialogantes. Porque en definitiva, si tú conversas solo con tu sector, no vas a sacar adelante ninguna ley. Tú tenés que ir a conversar con el sector del frente, tenés que ir a buscar estos avances, digamos. Yo creo que uno de los principales errores es que se tramitan un montón de proyectos de ley, pero no se habla mucho del financiamiento de ellas. Y eso en términos laborales, también está, por ejemplo, yo soy animalista, la ley de tenencia responsable, también una ley que no tiene financiamiento para las municipalidades, lo hace responsable, pero no le entrega casi nada de financiamiento, lo hace todo por otros proyectos, digamos. Entonces, ese es un problema evidente. Yo creo que en esta ley, la ley Karim, hay un problema evidente de eso, de esa responsabilidad sobrecargada sobre la dirección del trabajo, también sobre, a propósito de las pymes, exigencias sobre las pymes, donde las pymes hoy día, por incapacidad probablemente profesional, de tiempo no, y de recursos y de competencia, digamos, porque como te decía, un departamento de recursos humanos, una pyme, son liquidadores de sueldos generalmente, pero nadie está muy al tanto de la ley, de cómo hacer un reglamento interno, cuál es el protocolo, digamos, como eso también requería en la implementación de la ley que hubieran muchas más facilidades para las pymes, tanto para los trabajadores como para los empleadores, de poder capacitarse en el proceso de la implementación y de cómo significaba. Y yo creo que si ya la dirección del trabajo colapsaba, los mismos procesos internos de las empresas también colapsados, porque esto también generó una nueva ola también de gente que se atrevió a denunciar también, que eso también es positivo, como gente que dijo, estos son mis derechos, hay una ley, entonces yo voy a ejercer mis derechos. Pero también todo súper colapsado, tanto proceso interno, dirección del trabajo. Bueno, yo de repente pensaba como, bueno, entonces permitamos también agencias externas que se puedan preocupar de estos procesos. Y sabes que te tengo que dar esta opinión, que a mí me da mucha rabia, que finalmente uno ve candidatos como tú, que, que se nota que se manejan en esto, que le apasiona mejorar la vida del ciudadano. Pero al final del día, la gente vota por quien ronca más fuerte. Y quien promete y promete y promete, y resulta que la persona que está dispuesta a hacer una campaña limpia, una campaña que te promete algo que eventualmente sí puede cumplir, a lo que te dice, oye, mira, es que para esto se necesita voluntad política, yo voy a ir para allá, ese voto como, a mi punto de vista más informado, no vale. A mí me genera un profundo resquemor esa situación, que al día de hoy no, roncó más fuerte y dijo dos, tres cosas respecto para los dos bandos. De seguridad vamos a proteger por una parte, Sí, por el otro lado dicen otras cosas, ay no, que los derechos humanos, y listo. exacto. Yo me voy para allá o para acá. Y es como, no, y trabajar informado, hay un montón de candidatos en una brecha mucho más céntrica que eventualmente quieren realmente lo mejor para Chile y lo hacen desde un punto de vista mucho más analítico. Sí, yo creo que, bueno, la labor política, digamos, es una labor compleja, digamos, porque no es, la gente no solamente vota por tus ideas, hoy día vota también por tu trayectoria, por quién eres, por tu historia de vida, por si eres carismático o no. Eh, claro, pero el deber político, digamos, y los que nos dedicamos a la función pública, también tenemos responsabilidades. Y esa responsabilidad también es ser coherente con lo que nosotros creemos, pensamos y con nuestras propias trayectorias de vida. Ojalá fuera así que los trabajadores informados, los vecinos, los ciudadanos, votaran también pues, y pudieran informarse respecto a los candidatos. Porque hoy día la frase fácil para la galería y con discursos súper populistas están en todas partes. Y yo creo que, y es vende fácil, digamos, como se toma rápido y es como, me gusta eso, pero claro, y es el mismo problema de las leyes, pues. Como ya tiremos un proyecto de ley porque suena bonito y les ponemos buenos titulares y el proyecto tanto, le ponemos nombres, digamos, pero la implementación, qué es lo que está detrás, seamos responsables con eso, cómo se financia, cómo es la aplicación de ese, digamos, cómo se va a ejecutar ese reglamento. Yo creo que eso es muy necesario, porque si no nos llenamos de leyes
que son para el Inoperante. claro, y para el checklist de los diputados, como decir, estos son todos mis proyectos de ley. Pero ¿cuál es el verdadero impacto que está llevándose adelante? Yo creo que la ley Karim tiene un impacto tremendo, pero requiere urgente perfeccionamiento. Apoyo para las pymes, para los trabajadores, para los empleadores, para el Estado, digamos, para el funcionario público, para la dirección del trabajo, o sea, tiene que requerir una modificación inmediata, digamos, pronto. Absolutamente de acuerdo contigo. Oye, ¿y qué opinas del abuso de las licencias médicas en el sector público? Me parece terrible. Hace poco, creo, ayer hoy día salió la noticia de la Contraloría a propósito de Sí. Fuerzas Armadas. Me parece terrible. Me parece terrible, me parece un abuso tremendo. Tremendo. Mira, yo en el sector privado, porque esto no es solo sector público, Sí, sí, sector privado también. de acuerdo. En el sector privado pareciera ser que era algo más común, digamos. Sí. Como que uno escuchaba, como no, me voy de vacaciones, me voy a tomar una licencia. Como que era más común, digamos. Uno lo escuchaba, uno no cuestionaba porque sector privado, entre otras cosas, hay una relación laboral, uno no se mete mucho más allá de eso en términos de la función que uno cumple. Pero hoy día ya me parece que es ser como la cultura. Es como que la cultura chilena está orientada en que en el servicio público, en el sector privado, en la Fuerza Armada, donde sea. Sí. O sea, en donde sea hago una mala utilización de... Corrompe un sistema. Y, Sí, y, eso es lo que me molesta. sabes lo que a mí me genera más rabia y me molesta, es que, como te comentaba antes, yo tengo una enfermedad. Y las personas que vivimos con enfermedad, para nosotros la licencia médica es un tema súper importante. Muy importante. Súper importante. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el sector privado, yo tiraba una licencia porque estaba, como te dije, estuve postrado, sin poder levantarme, con mucho dolor. La necesitaba. Y claro, y yo soy soltero, entre otras cosas, vivo solo, entonces Sí, yo- eso. estoy A soltero. la que están, hasta 35 años, Claro. quizás tú podrías eventualmente decir hasta 40, Ah, quién sabe, claro, y pero soy libre, claro. nunca has sido casado. Sin hijos, así que ahí Bien, me pasemos parece. el dato también. Sí, sí, porque al día, oye, al día de hoy te tengo que decir como mujer que eres como una joyita que ya no se encuentra. Gracias. Independiente económicamente, etcétera, etcétera. A no ser Gracias. que tenga una mala suegra, eres perfecto candidato. Hasta el día de hoy he tenido buena suerte Ya, y me he llevado bien con ella, así que no, aquí pero también. estamos hablando de tu parte una buena o mala suegra. Tu mamá Ya. No, mi mamá un 7. está esperando ahí la Un nuera. amor, mi mamá Ya. sí, un amor. Mi mamá está esperando ser abuela y que obviamente tener una... Qué bien. Exacto, así que... Bueno, ahí pasamos el dato, Sí. trabajar informada, me hablan en Gracias, Cristina. Está haciendo de Cupido hoy día, Cristina. Sí, yo soy Cupido, en Está la vida bien. en general. Me encanta, me encanta, Bien, me muy encanta. bien. Bueno, le decía que en mi caso, la licencia médica. Cuando yo trabajaba en el sector privado, yo me tomaba una licencia médica y esa licencia médica, incluso postrado, como te decía, podía demorar meses el pago. Sí. Meses. Entonces, el compin súper colapsado, mucha lista, etcétera. Muy colapsado. Entonces, cuando hoy día veo que en el sistema público, en el sistema privado, en las Fuerzas Armadas, hay una mala utilización de este instrumento que resguarda tu salud, digamos, es un abuso. Y es un abuso, de cierta forma, reírse en la cara de todas las personas que hacen buen uso de este instrumento, digamos, y que además tiene un resguardo a propósito de cuidar tu salud y cuidar también tu estabilidad financiera. ¿Tú crees que si al día de hoy no existiera la licencia trucha, para lo que sea, privado o público, pondrían tanto problema para pagarte una licencia si es que tú realmente estás No, enfermo? claro que no. No, si la reticencia al pago comenzó por el abuso del sistema. Yo siempre le hago ese llamado a los trabajadores informados que existe un sistema y cooperemos, seamos solidarios con el que realmente está enfermo. Exacto. Hagamos las cosas como corresponden. También existen 15 días de vacaciones. Sí. Yo le digo a la gente, si usted quiere más vacaciones, agárrelo con los feriados. Ahí inmediatamente uno puede hacer más días de vacaciones. Sí, ahora yo creo que, bueno, sin justificarlo, digamos. Pero claro, el tema de las vacaciones es otro tema. En el tema de las vacaciones, claro, hay 15 días hábiles, 21 en total, entre otras cosas más los feriados. Hay algunas empresas que tienen los permisos administrativos, Sí. pero igual sigue siendo poco, digamos. Sí, yo estoy de acuerdo. Y el problema quizás no sería tanto si los empleadores permitieran que los trabajadores se tomaran las vacaciones completas. Pero hay muchas, y ahí hablamos de lo que hablamos antes, de esta brecha empleador-trabajador, porque muchas veces el trabajador se quiere tomar sus vacaciones completas, sus 3 semanas, digamos, y el empleador le dice, pucha, tómate una hora, tómate otra en invierno. Otra ley que hay que fortalecer, porque respecto al día de hoy, para poder tomarte tus vacaciones, tienes que tener común acuerdo con tu empleador. Exacto. Y si bien es cierto, ellos están obligados a otorgártelas una vez al año,
Se pueden también fraccionar de común acuerdo. Saquemos el común acuerdo. La Sí. persona tiene Tiene su 15 derecho. días hábiles de Y vacaciones. antes se podían acumular muchos años. Sí. Habían trabajadores que no se tomaban vacaciones Sí. y acumulaban sus vacaciones Sí. 10, porque eso en definitiva lo pensaban y decían como, no me tomo vacaciones porque después en el finiquito después viene como pago. Exacto. Entonces, claro, pero se acumulaban tanto, hoy día ya no se puede, digamos. O sea, se Pero puede. igual, El punto es que se pueden declarar prescritas. claro, ya, pero eso, Máximo 2 años. y eso es una dificultad grande, y los trabajadores en definitiva, si tuvieran la posibilidad de tomarse esas 3 semanas, probablemente no caerían en esto otro. Sí, Probablemente, probablemente. porque el pillo está en todos lados. Tentado. Quizás hay algunos que, incluso teniendo ese beneficio, lo hacen. Sí. Y eso digo yo que es lo que está mal. O sea, parto diciendo como condenable totalmente, eso es gente abusiva, tramposa, Sí. pilla, Sí. no es parte de la cultura chilena, eso como no hay que normalizarlo, digamos, pero también vamos hasta otra parte que es vacaciones. O sea, las vacaciones, descanso, los trabajadores lo necesitan poder tomar sus vacaciones a tiempo completo y necesitan también coordinarlas ellos. O sea, como lo que tú decís, como esto de común acuerdo, bueno, que quizás quieren hacerlas calzar con la visita de un hermano, de un Claro. familiar, con las vacaciones de su hijo. Y hay Sí. muchos trabajadores que hoy día no pueden, y eso Sí. es muy real. Es real. Es muy real, Absolutamente. como tómate una semana porque la otra te la tomás en invierno y el descanso no se da. Es verdad. Súper se da. cierto. Pero bueno, tenemos harto trabajo que hacer si es que tú eres diputado. Claro. Oye, bueno, y te tengo que preguntar, ¿qué piensas tú de la frase porque un trabajador informado jamás es vulnerado? Una tremenda frase y muy contento además de estar hoy día en el programa, todo esto y estar contigo porque me parece que tiene todo el toque de realidad, digamos. O sea, en la medida que el trabajador tiene información, tiene poder y ese poder obviamente lo puede ocupar a su favor, que en definitiva es ocupar sus derechos, Así que toda la razón con la frase y me gusta mucho además, así que tenemos que hacer la idea. Oye, y luego a mí yo te tengo que contar, en la calle la gente me dice, yo soy trabajador informado, pero con un amor, que es como que, ¿sabes qué? Te juro, a mí me sale una sonrisa, pero de oreja a oreja, porque de repente me lo gritan de una calle a otra, ¿cachai? Hola, hola, o también me dicen, hola, tú eres la trabajadora informado, ¿cachai? No saben ni cómo me llamo en la Claro. calle, pero es tan bonito, encuentro yo, poder realizar una función pública hacia las personas sin estar en la política. Yo siempre he dicho, la política no es mi meta ni a corto ni a mediano plazo, pero nunca digas de esta agua no beberé porque al final del día después el escupo cae en la cara. Sería muy bueno tenerte en política. Sería muy bueno. Pero tengo mucho que hacer todavía por los trabajadores informados, muchísimo, desde esta vereda, y yo al día de hoy no hay nada que sienta más bonito que ayudar a proteger a la gente de sus derechos, demandar los despidos injustificados, demandar las tutelas laborales cuando existen abusos y que después la persona me diga, hice la elección correcta, yo me Gracias. sentí defendido, me sentí resguardado, es algo, te juro que... Claro, porque además no quiero hablar monetario. en definitiva es tu profesión, pero también con un foco social. Sí. Es decir, por ejemplo, todo este trabajo que hacen a través de las redes con el trabajador informado, es un trabajo también social, porque en definitiva es orientar al trabajador para que ejerza sus acciones, para que se oriente en qué cosas sí, en qué cosas no, y cómo caminarlas. Tú lo encaminas de cierta forma con un lenguaje fácil, didáctico, es muy social el trabajo. Y entonces, qué más bonito que una carrera profesional que uno ama, que se apasiona, al mismo tiempo la puede ejercer de forma social, informativa. Así es. Nosotros, por ejemplo, tenemos el eslogan, el mío es un vecino que ayuda, porque nosotros tenemos como una labor bien social, muy territorial, y a mí también me pasa que en la calle, como el vecino que ayuda, etc. Y claro, tiene que ver como que ese mensaje comunica mucho, en el caso del trabajo informado también comunica mucho de cuál es el fin y el objetivo de por qué se está haciendo y que tiene una labor profesional, pero también social, porque es informativa, la información es, digamos, es accesible, y obviamente después viene lo profesional, porque obviamente si quieres acceder a un trabajo profesional, hay un servicio también desde ahí. Así es, Así que así eso es. muy bueno. Bueno, mis queridos trabajadores informados, termina el capítulo de hoy. Un tremendo invitado, Christopher Valdivia, candidato a diputado por el distrito de... 8. El distrito 8, Maipú. Maipú, Cerrillos, es grande, ¿eh? Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Quilicura, Colina, Lampe y Tiltil. Fantástico. Y ahí con el compromiso de querer ayudar, porque eres un vecino que ayuda. Así es. Y a los trabajadores informados. Así que muchas gracias por las visualizaciones de hoy. Les agradecemos. Estamos haciendo todo lo posible por traerle todos los candidatos para que usted en su casa pueda informarse y así decidir por quién votar. Y como siempre vamos a terminar este podcast diciendo, porque un trabajador informado jamás es vulnerado.
Muchas gracias. Chao, chao.